Toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. En su infinita misericordia nos sigue revelando su nombre para que podamos conocerlo más y más y podamos glorificarlo, honrarlo como solamente Él merece. Estamos en el capítulo 18 de Juan y el versículo central que estaremos viendo el día de hoy es el versículo 11. El atributo que, como siempre, por su gracia, por su misericordia, nos revela nuestro Señor, es que Él es Jesús, la copa o el recipiente donde se encuentra su voluntad, su propósito. Es esa copa que sirve precisamente como un contenedor de lo que es su propia voluntad, de lo que es su propósito, ese propósito de adoración, ese propósito de conocerlo, ese propósito de darnos su promesa, de cumplimentar su promesa que es vida eterna y que consiste en conocerlo para adorarlo, para glorificarlo. Vamos a ver el versículo 11, dice la palabra: entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre? Vemos entonces este atributo, la copa, como un recipiente, como un contenedor donde se aloja, donde está viviendo, donde tiene razón de ser su voluntad o su propósito. Podemos ver el contexto, por ejemplo, en Lucas 22, versículo 42, dice la palabra: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos ver aquí algunas palabras claves: Padre, Padre, siempre refiriéndose a ese propósito infinito, a ese propósito superior de reconocerse a sí mismo como Dios, a sí mismo como ese Dios trascendente, pero a la vez ese Dios trascendente que es necesario, ese Dios que es incomprensible a nuestra mente, pero a la vez es un Dios inmanente, un Dios que penetra el espacio, que va más allá de sí mismo y que se relaciona con su creación, que se relaciona de una manera personalísima, que se relaciona de una manera íntima, se relaciona de una manera amorosa, para que podamos conocerlo, para que podamos entender que dependemos de Él, que Él nos cuida, que Él está ahí y que nos creó con un propósito específico: adorarlo y glorificarlo. Y observemos que después dice: si quieres, aparta de mí esta copa. Es decir, en este cuerpo, corporalmente, recordemos que Jesús es la persona en quien se encarna Dios, que es espíritu, Yahvé, que es espíritu, Elohim, Adonai, Elohá, los atributos que estábamos cantando ahorita en estas alabanzas, y se encarnan precisamente en la persona de Jesús, se introducen, se vacían, como dice en Filipenses 2:7, se vacía toda la plenitud de quién es Dios, toda su integralidad, su majestuosidad, su portentosidad, se vacía completamente en ese cuerpo humano, corpóreamente, que es Cristo Jesús. Y por eso es ese recipiente, es esa copa. Y veamos cómo dice inmediatamente: no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, carnalmente podemos nosotros, como dice en Romanos 8, estar librando esa batalla de si hacemos o no hacemos la voluntad. Dice Pablo: la carne nos llama a cuestiones de la carne, pero el espíritu nos llama a las cuestiones que son precisamente del espíritu. No es que nuestro Señor Jesucristo estuviera luchando y estuviera a punto de perder la batalla. No, simplemente fue tentado. Sabemos, por ejemplo, recordemos las tentaciones en el desierto. Después de que es bautizado, es llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser probado por el enemigo. Y sabemos, bueno, cuál es la manera en la que Jesús vence esa tentación. Escrito está en la palabra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña precisamente a permanecer en esa voluntad.
¿Cómo podemos permanecer en la voluntad de Dios? Pues estando en la presencia de esa palabra, no como letra, sino como espíritu, como vida, como verdad. Mis palabras son espíritu, mis palabras son vida, mis palabras son verdad, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que es verdadera, esa palabra que es una certeza absoluta de lo que es y no puede ser de otra manera. Vemos entonces cómo nuestro Señor Jesús es corpóreamente ese recipiente, esa copa donde se encuentra precisamente el propósito, la voluntad, la mente, el pensamiento de quién es Él, lo que Él desea. Y esto lo vemos a través de sus diversos atributos o se manifiesta a través de sus diversos atributos. Vamos a comenzar a partir del versículo 10 del capítulo 18 de Juan y vamos a ir viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, al revelarnos su nombre, nos va alineando, nos va enderezando, nos va ajustando, nos va encaminando precisamente a ese propósito de adoración. Dice el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. A veces nosotros en nuestras fuerzas queremos hacer cosas o queremos ayudarle a Dios, queremos arreglar cosas o proponer cosas porque pensamos o creemos o nosotros no estamos propiamente seguros de que Dios es quien actúa y de que Dios es quien tiene el control. Y entonces proponemos, hacemos cosas y desafortunadamente echamos a perder muchas situaciones. Seguramente a ti te ha pasado, mi hermano, a ustedes les ha pasado que tratamos de hacer algo porque nos desesperamos, porque Dios no actúa en el momento y en la manera en que nosotros queremos y metemos nuestra mano, metemos nuestra cuchara, como decimos coloquialmente, y entonces echamos a perder las cosas. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Tenía una espada y en su ímpetu, en su coraje, en su desesperación, tal vez en su ignorancia, probablemente en su nerviosismo, en esa fe que le falló, igual cuando estaba en el mar, ¿se acuerdan que le dice Jesús, ven? Y Pedro aparta los ojos de nuestro Señor Jesucristo y comienza a hundirse, probablemente pasó lo mismo. Imaginen la situación, llegan los soldados, los van a prender, se van a llevar al maestro, puede ser que se los lleven a ellos, no sabían si les iban a hacer algo o no, si iba a haber una lucha o no, estaban ellos indecisos, no sabían qué es lo que iba a suceder, y entonces Pedro impulsivamente lo que hace es desenvainar su espada y en ese momento hiere al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Son situaciones que a veces, mis hermanos, se nos presentan y cuando estamos dentro de esa prueba o dentro de esa tribulación, pues a veces no pensamos lo que tenemos que hacer y nos olvidamos que no debemos apartar nuestros ojos de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el contexto de esto que estamos comentando y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, como esa copa, como ese recipiente de la voluntad, me deja verlo como el reposo, ese reposo donde nosotros podemos descansar porque tenemos la certeza de que Él está ahí. Dice la palabra en Hebreos 4 del 1 al 13. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Y aquí hacemos una primera pausa. Mis hermanos, escuchamos la palabra, pero no tenemos esa fe, no confiamos. Escuchamos la palabra, pero la escuchamos como letra. Escuchamos la palabra y simplemente son palabras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque perdemos de vista lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús, que sus palabras son vida, sus palabras son sus atributos, sus palabras están describiendo a una persona,
lo manifiestan, lo expresan, lo explican de miles y miles y millones de formas para que nosotros podamos entender, comprender, alcanzar a visualizar quién es Él. Y Él se presenta, mis hermanos, de maneras increíbles, de maneras indecibles, como dice la palabra, con gemidos indecibles o indescriptibles. Se presenta y nos muestra un atributo, pero nosotros estamos encasillados en una situación, estamos ensimismados en nuestros problemas, cuando en realidad son pruebas, no son problemas, son pruebas. ¿Qué es lo que hacemos? Dudamos. Y entonces esa palabra que escuchamos no pasa de ser simple letra y no entendemos que se trata de un atributo, de una persona, la persona de nuestro Señor Jesús que se está manifestando de diferentes maneras para que nosotros no solamente escuchemos, para que nosotros confiemos en Él. Continúo, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Observemos la diferencia. Los que hemos creído, no dice todos, los que hemos creído entramos en el reposo. El reposo, mis hermanos, es el descanso, el sabbat o el Shabbat. El Shabbat no es un día. El Shabbat, si ustedes se dan cuenta, es una persona. A veces nos quedamos con la idea coloquial de que se trata de un día que tenemos que guardar. Mis hermanos, en Cristo Jesús guardas todos los días, porque todos los días hay una relación con Él. Todos los días hay una relación personalísima en Él, con Él y para Él. No se trata de un día que lo guardes y los demás días puedes hacer lo que tú quieras. El sabbat es el descanso y el descanso es después de su obra, Él reposó después de la creación. Mis hermanos, Jesús ya culminó su obra también. Acuérdense, dice, todo está cumplido. Vean Juan 17, versículo 4, y nos dice, la obra fue manifestar el nombre. Y cuando expira sus últimas palabras en ese madero de tormento, dice, todo está cumplido. Entonces, la obra está terminada. ¿Qué sigue? El reposo, mis hermanos. Pero es un reposo permanente, un reposo continuo, un reposo indefinido. No que dejemos de hacer cosas, no, que reposemos en Él, que descansemos en Él, que creamos en Él, que prediquemos su nombre, que manifestemos su nombre, que disipulemos su nombre, que compartamos su nombre, que demos testimonio, que hablemos, que respiremos, que vivamos su nombre. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito. Los que hemos creído entramos en el reposo, porque el reposo es Él. ¿Se acuerdan que en Juan 14 dice, hay muchas moradas en la casa de mi padre, voy a ir, voy a preparar un lugar, no una morada, un lugar. Y luego dice, voy a atraer, como si fuera un imán que va pasando encima de unos clavitos pequeños de metal, y entonces va a atraer a todos a mí mismo, dice Jesús. El lugar es Él, mis hermanos. El Shabbat es Él. El reposo es Él. Estamos comprendiendo. Y observemos, dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. La obra ya está terminada, mis hermanos. El reposo es permanente para permanecer en él. No se trata de un solo día. En todo caso, el día, hablando de todos los días de la semana, el día con puras mayúsculas es él. El día es Él, la hora es Él, el lugar es Él. Es nuestro Señor Jesús, Yeshua. Continúo, dice, porque así dijo en algún un lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy. ¿Estamos comprendiendo? El día es hoy, mis hermanos.
cada vez que tú observes esto, cada vez que tú prediques este pasaje, es hoy, es permanente, es continuo, es siempre, es ese día. El Shabbat es Él. El Shabbat no es simplemente el sábado, es de sábado a sábado, así como es el alfa y la omega, así como es el alef y el tad. Sí, pero es también todas las demás letras, porque no dice nada más hoy el principio y el fin, y lo de en medio no. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el alef y el tab. ¿Y qué pasa con las demás letras? ¿Eso no es Jesús? Claro que sí. Jesús es todas y cada una de esas letras, todos y cada uno de esos momentos, todos y cada uno de esos lugares, porque el lugar, el día, es Él. Lo estamos comprendiendo. Fija un nuevo día, hoy, fíjense, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, hoy, en este momento, el momento es ahorita, mi hermano. Hoy, por ejemplo, el día de hoy, pues es domingo, pero si tú escuchas esta palabra el lunes, pues es hoy. Y si es en la mañana, ese es el hoy. Y si es en la tarde, ese es el hoy. Y si es por la noche, ese es el hoy. Es el momento en que Él se hace presente en tu vida, en ese sentido. Hoy. Y observemos, si oís su voz, ¿cuál es el momento? ¿Te acuerdas del Shema? Ahorita en las alabanzas acabamos de cantar esta alabanza de Shema, Shema Israel. Entonces, recordemos el Shema, mis hermanos, Deuteronomio 6. Escucha, Israel, escucha. ¿Qué es lo que tienes que escuchar? Nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el Shema. Hoy, hoy. Por eso dice, si escuchas, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor quiere entrar en ti. ¿Te acuerdas de busca las cosas del reino de Dios y su justicia? Es lo primero que debemos de hacer. Todo lo demás viene después. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Las cosas del reino de Dios, los atributos de su nombre. No es el paraíso, ni las coronas que nos va a dar, ni las joyas. Esas joyas son los atributos de su nombre. Nosotros pensamos que son joyas o coronas que nos van a poner en la cabeza, mi hermano. No nos van a poner nada. Te van a dar un zape por desobediente y por tonto. Estamos entendiendo. Es su nombre lo que va a escribir en nuestras frentes, ven en Apocalipsis. Pero andamos pensando en cosas materiales o cosas espirituales aún que nos va a dar nuestro Señor. Son sus atributos. No endurezcas tu corazón. Escucha y adora. Escucha y adora. Fíjense, si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras. Aquí está hablando de Dios, como Dios de las suyas. ¿Se están dando cuenta? O sea, si entramos en el reposo de Él, Dios está reposando de sus obras. Ya terminó. También nosotros reposamos de nuestras obras. Pero ¿cuál es la obra, mis hermanos? Juan 17:6. Manifesté el nombre. Malaquías 2. No han obedecido a mi mandamiento. Glorificar mi nombre. ¿Se están dando cuenta? Y observemos, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es el reposo? Pues reposar de nuestras obras para hacer la suya, manifestar su nombre. Fíjense, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Vean Malaquías 2, ¿cuál es la desobediencia? No predicar el nombre, no glorificar el nombre, no compartir el nombre, no testificar el nombre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entendamos esto. Otras traducciones dicen, la palabra de Dios está viva. Otras traducciones dicen, Dios, la palabra viva. La Biblia es Dios, mi hermano. Dios hablando. Pero pensamos que es letra y lo agarramos como un libro y lo traemos abajo del sobaco.
¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios es viva, es eficaz, o sea, es eficiente, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es capaz de discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay criatura escondida en su presencia. Eso es lo que hace la palabra. ¿Por qué? Porque es el Logos, mi hermano, es Jesús, es el Logos que estaba en el principio. Y luego dice Juan 1:1, Dios era el Logos, es Dios, ese Dios que se encarnó, Juan 1:14, y que fue explicado y manifestado en la persona de Jesús, Juan 1:18, para que todos los que creamos en su nombre, Juan 1:12, recibamos la autoridad de ser llamados sus hijos. Por eso dice Jesús, hijos de luz, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Antes bien, dice, antes bien, verso 13, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que hace la palabra, mis hermanos? Nos desnuda delante de su presencia, nos pone tal cual somos. Es un desnudarnos espiritualmente, mostrándonos lo que somos sin Él y lo que somos frente a Él. Pecadores, impíos, sucios, nuestras mejores obras, trapos de inmundicia. Pero en Él, justos o justificados, redimidos, santificados, apartados para su propósito, para ser también con Él y en Él copas, mis hermanos, copas o recipientes donde se haga su voluntad. ¿Cuál voluntad? Pues manifestar su nombre, ofrecer sacrificios de alabanza, como dice Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos al versículo 11, que es el versículo central de esta mañana, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, como copa, como recipiente donde está su voluntad, nos revela su nombre para mostrarme cuál es mi papel, porque cada uno de nosotros tenemos un papel en su obra, pero ¿sabes qué? El papel es el mismo para todos, mi hermano. A veces andamos inventando que tenemos cosas diferentes, es el mismo, pero lo tienes que prestar de una manera diferente, el mismo. Todos tenemos el propósito de anunciar, predicar, testificar y compartir su nombre. ¿De qué manera? Hay muchas maneras de hacerlo. Dice que nos dio dones y los dones son dones humanos, o sea, son dones de persona. Nos dio apóstoles, nos dio maestros, nos dio profetas. Está hablando de personas. Esas personas que somos sus hijos, por gracia, los que hemos creído por gracia, manifestamos el nombre de una manera diferente, pero todos tenemos el mismo propósito, mis hermanos. Dios tiene un solo propósito, no tiene muchos. Dios tiene una sola obra, todas sus obras, unicidad de su obra. Vean Juan 17:4. La obra está terminada, es una sola. Es como la película, tiene muchas escenas, sí, pero es una película y se titula de una manera. Estamos comprendiendo. Un libro tiene muchos capítulos, sí, pero es un libro y tiene un título. Y es un libro, no es cada página del libro y cada página es diferente o dice una cosa totalmente diferente. Es lo mismo, estamos comprendiendo. Vamos a ver en el contexto, vamos primero a ubicarnos en el Salmo 75 y luego vamos al Salmo 22 para que veamos cómo nuestro Señor Jesús como copa, como recipiente, nos muestra nuestro propósito, revela el suyo y nosotros somos ese reflejo, esa manifestación de Él. Lo que tenemos que hacer, anunciar su nombre y cantar salmos para Él. Fíjense lo que dice el Salmo 75. Te damos gracias, oh Elohim, te damos gracias porque tu nombre está cerca de quienes describen tus maravillas. Cuando estás describiendo sus maravillas, o sea, los atributos de su nombre, acuérdense que sus maravillas son sus atributos, sus características, sus virtudes, como dice en primera de Pedro 2:9, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Dice,
Tu nombre está cerca, claro, porque lo que estamos describiendo es su nombre, mis hermanos. ¿Quién es Él? Al tiempo que yo señale yo por mí mismo, juzgaré con equidad. Cuando se derrita la tierra y todos sus habitantes, yo mismo sustentaré sus columnas. Digo a los soberbios, no ensoberbezcáis, y a los malvados, no alcéis vuestra frente, ni levantéis en alto vuestro cuerno, ni habléis con erguida cerviz. O sea, no doblamos la cabeza, nuestro cuello, no nos postramos delante de él. Somos orgullosos, soberbios. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, o sea, la soberbia, sino que Elohim es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece. Ahora observemos lo que dice: hay un cáliz en la mano de Yahvé, ese cáliz es la copa, el recipiente, hay un cáliz. ¿Quién es ese cáliz? Fíjense, en la mano de Yahvé, en su brazo. Está hablando o se está refiriendo a su mano derecha, que es con la que se sostiene la copa o el cetro de poder, la diestra. Ese es Jesús, Yeshua, mi hermano. Y el vino fermenta lleno de mixtura. El vino es el Espíritu Santo. Estamos comprendiendo. Él lo derramará. ¿Se acuerdan de Juan 14 hasta el capítulo 16, que dice, es necesario que yo me vaya? Ya me voy, regreso a sentarme en el trono, ahí donde estaba yo, dejo este cuerpo, pero no los dejo huérfanos, voy a regresar como espíritu, voy a estar en ustedes para siempre, no los voy a dejar huérfanos, y les voy a redarguir o a enseñar o a imputar de pecado, justicia y juicio, estamos entendiendo, y me quedaré con ustedes para siempre. Él lo derramará, estamos entendiendo. Ese vino que es el Espíritu Santo, Él, y tendrá que ser sorbido hasta los sedimentos, o sea, todo, todos los malvados de la tierra lo beberán, pero yo lo anunciaré por siempre, entonaré salmos al Elohim de Jacob. Mis hermanos, ¿cómo lo van a sorber? ¿Cómo se lo van a tomar los impíos, es decir, los que no lo conocen, si no sucede lo que dice aquí? Yo lo anunciaré por siempre. Dichosos son los pies, ¿se acuerdan? En Romanos 10, de los que anuncian el Evangelio, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Yo lo anunciaré por siempre, entonaré salmos al Elohim de Jacob. La pregunta es, ¿lo haces? Ahí en la semana te mandé, y también Sabrina, mi esposa, te mandó ahí unas ligas para que empieces a hacer ya tu devocional todos los días con la Biblia. Hay diversas maneras. La pregunta es, ¿ya lo estás haciendo? Porque el compromiso no es conmigo, ni con mi esposa. El compromiso es con aquel que dices que es tu Señor. Espero que lo estés haciendo. Y si no, pues ¿qué esperas? Y si no, pues no me digas que es tu Señor, ni le digas Señor, ni le digas mi Dios, porque no es cierto, mi hermano. No te lo estoy diciendo yo. Observa tu conducta frente a Él. Yo lo anunciaré por siempre, no cada 8 días, por siempre, todos los días. Entonaré salmos al Elohim de Jacob, siempre. Quebrantaré el cuerno de los malvados y el cuerno de los justos será exaltado. Observa lo que sucede con quienes hacen su voluntad y con quienes no la hacen. Cuando nuestro Señor Jesús vive en cada uno de nosotros, nos conduce a anunciar su nombre. ¿Te acuerdas que ya te lo he dicho varias veces, Martín? Pregúntate, ¿estás anunciando su nombre? ¿Tienes esa relación diaria con Él? En el devocional que te estamos compartiendo ahí en el grupo de WhatsApp, es dedicar 1 hora diario. Ahí estás dando el 5% de tu diezmo, menos del 5%, porque acuérdate que el 10% de tu diezmo es 2 horas mínimo, diario. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, pues ¿cómo quieres anunciar su nombre? Simplemente eres metal que resuena,
pero no hay oro en tu corazón, mi hermano, y el oro es nuestro Señor Jesús. Obsérvalo, escúchalo. No estamos haciendo declaraciones, ni estamos diciendo que no eres salvo. Escúchalo. Pregúntate, ¿realmente Cristo vive en ti, sí o no? Por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Es lo mismo. Vamos al Salmo 22, 22, 25. Observa lo que sucede con la persona que vive Cristo en su corazón, mi hermano. Escúchalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadlo. Glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni rechazó al dolor del afligido, ni de él ocultó su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Cumpliré mis votos delante de los que lo temen. ¿Cuáles son esos votos? Pues anunciar el nombre. Todos nos llenamos la boca diciendo, Jesús es mi Señor. ¿Anuncia su nombre? No, lo hace el pastor. No, mi hermano, esto es personal. Es que yo no soy muy bueno. Yo tampoco, mi hermano. Pero no nos llamó por buenos. Dice que llamó a lo peor, a lo más bajo, a lo más vil, para que la obra sea de Él, la gloria sea de Él. Somos simples vasos de barro. La pregunta es, ¿te dejas usar? Vamos a los versículos 12 al 13. Nuestro Señor Jesús, como copa, como recipiente, como cáliz, me revela su nombre para mostrarme en qué consiste su obra, cuál es su propósito. No lo que yo creo, no mi visión ni mi misión de mi iglesia, mi hermano, porque no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, es el propósito del Señor, es la misión del Señor y es la visión del Señor, no la mía. Fíjense, entonces la cohorte, el tribuno, los sirvientes de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás. ¿Qué es lo que están haciendo? Aquí se está cumpliendo la obra. Vemos nosotros en Isaías 53, por ejemplo, el cumplimiento de todo esto, o en varias partes, en Jeremías, en Ezequiel, en Malaquías, cómo iba a ser atado, cómo iba a ser arrestado, cómo iba a ser vituperado, cómo iba a ser flagelado, etcétera, y iba a ser llevado ante el sumo sacerdote para ser juzgado y procesado. Todo esto se cumplió en Jesús, mi hermano. Vamos a ver qué dice la palabra. Fíjense, vamos a Marcos 15, del 1 al 15. Cómo Jesús, como la copa, como el recipiente, nos muestra cómo en sí mismo, en su cuerpo, en su persona, se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y de esa manera se cumple en cada uno de nosotros, cuando somos obedientes, cuando tenemos disposición de servirlo, cuando somos humildes. Fíjense, muy de mañana los principales sacerdotes, después de consultar con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, ataron a Jesús y lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Es lo que estábamos viendo en los versículos 12 y 13 de Juan 18, ¿se dan cuenta? Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó otra vez diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ya no respondió nada. De modo que Pilato se asombró. Vamos a hacer una pausa aquí. Observemos que Jesús fue atado y fue llevado para ser procesado frente a Pilato. Jesús no se estaba defendiendo. ¿Por qué? Porque es la voluntad. Estaba escrito que iba a ser atado, estaba escrito que iba a ser procesado, estaba escrito que iba a ser juzgado. Jesús pudo haber dicho, pues a ver, demuéstrame que soy yo culpable de algo. Jesús no movió un dedo, Jesús no dijo una sola palabra para mostrar su inocencia. Era evidente que era inocente, pero Jesús no dijo nada, porque ese no era su propósito, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Algunos me dicen,
No, es que su propósito carnalmente, ese era, ser liberado, demostrar que no era culpable. No, mi hermano, el propósito de Jesús es el mismo y coincide exactamente con la voluntad del Padre, para que se cumplieran todas las profecías en su persona. Por eso es la obediencia. ¿En qué consiste su obra? No la obra de nosotros. La obra era que él tenía que ser entregado como un cordero y llevado al matadero y ser crucificado. Ese es el propósito y la voluntad. ¿Cuántas cosas te están acusando? Jesús no respondió nada. Pilato se asombró, dijo, o sea, ¿cómo es posible? Porque sabía quién era Jesús. Había escuchado, se había informado, sabía que era un rabino, un maestro, un doctor en la ley. Cada fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran, él llamando entonces a Barrabás, que estaba preso con los sediciosos, quienes habían cometido un homicidio en la revuelta, y habiendo subido la multitud, comenzó a demandar que les hiciera tal como acostumbraba. O sea, todo el pueblo empezó a gritar, queremos que nos sueltes a un preso. Pilato le respondió, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pilato sabía que Jesús era inocente, estaba seguro, ¿lo estamos viendo? Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que más bien le soltara a Barrabás, y era un homicida, un sedicioso. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues haré al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez, crucifícalo. Pero Pilato les decía, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron aún más, crucifícalo. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús lo entregó para que fuera crucificado. Ahí está cumpliéndose en la persona de Jesús, en el cuerpo de Jesús, la voluntad de Dios, el cumplimiento de las profecías. Tenía que ser pagado con precio de sangre esa sentencia que ya había sido dictada, porque es precio de muerte. Estamos comprendiendo. Para Jesús era muy fácil decirle, a ver, acredítenme lo que están diciendo, y no lo hubieran podido acreditar, porque ante el Sanedrín no pudieron, ¿se acuerdan? Ante un tribunal de derecho, un tribunal jurídico, menos lo hubieran logrado. Pero Jesús no se defendió, porque ese era el propósito, morir ahí en ese madero. Vamos al versículo 14. La copa recipiente de la voluntad, Jesús, ¿sí? De ese propósito, al revelar el nombre, fíjense, hace manifiesta su obediencia total a su obra. ¿Estamos comprendiendo? Expresa, es evidente, mis hermanos, es evidente su obediencia total a su obra, a su propósito, no a lo que le conviene. Mis hermanos, a Jesús, ¿qué le convenía? Pues legalmente, si estuviéramos en Estados Unidos, hemos visto muchos programas, pues se acogen a la quinta enmienda. No quiero declarar nada, y eso quiere decir que es inocente. Jesús ni siquiera dijo eso. Aquí en México puedes decir, pues me niego a declarar, hay presunción de inocencia, tienes que demostrarme que soy culpable. Ni siquiera dijo eso Jesús. Es una obediencia total, una sumisión total a su obra. ¿Lo estamos entendiendo? Verso 14, Caifás era el que había dado aquel consejo a los judíos. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Era evidente que tenía que cumplirse esto, porque era una profecía. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a ver Marcos 15, 16 al 32. Entonces los soldados lo llevaron adentro del palacio, es decir, al pretorio, reúnen a toda la cohorte, lo visten de púrpura, trenzando una corona de espinas, se la colocan alrededor, comenzaron a saludarlo ceremoniosamente, o sea, grotescamente, burlonamente. Salve, rey de los judíos. También le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y se arrodillaban y le hacían reverencias. Todo esto mofándose de él, burlándose de él.
Cuando lo vieron ridiculizado, le quitaron la púrpura y le pusieron su propia ropa y lo sacan para que lo crucificaran. Y a uno que pasaba, a Simón Cireneo, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, lo obligan a llevar su cruz. Lo llevan al lugar del Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Lo crucifican, se reparten sus vestidos, echando suerte sobre todos ellos para decidir quién llevaría qué. Todo esto, si ustedes lo ven, mis hermanos, en las profecías, por ejemplo, en los Salmos, habla de que se iban a repartir sus vestidos, sus despojos, pero no descoyuntaron sus huesos, etcétera. Todo esto se cumplió en nuestro Jesús, en nuestro Señor Yeshua. Era la hora tercera cuando lo crucificaron y estaba escrito en el epígrafe de su acusación, el Rey de los Judíos. Ese es Jesús, el Rey de los Judíos. Y el Rey de los Judíos, mis hermanos, es Yahvé, es Elohim, Él es el Rey. Con él crucifican a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza diciendo, hey tú, que derriba el santuario y en 3 días lo edifica, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Así también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, o sea, burlándose al máximo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, pero lo dicen en tono de mofa. Baje ahora de la cruz para que veamos y le creamos. También lo injuriaban los que antes, los que, perdón, habían sido crucificados con él. Recordemos que había un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, que habían sido crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto se cumplió. Todo esto fue evidente. Todo esto sucedió en la persona de Jesús, porque estaba dando cumplimiento exacto a las profecías, mis hermanos. Una obediencia total a su propósito, no importando, no importando pasar por alto lo que a él le convenía, sus necesidades. Estamos comprendiendo. Vamos a los versículos 15 al 16, cuando Jesús como copa, como recipiente, como cáliz de su voluntad, revela su nombre, termina su obra, porque su propósito era ese, culminar la obra. Vean los versos 15 al 16. Simón Pedro seguía a Jesús con otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro se había quedado afuera de pie junto a la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Todo esto, mis hermanos, de ser entregado. Fíjense, ahí está hablando de Pedro, está hablando presuntamente de Juan, que eran los discípulos más cercanos de Jesús, Juan el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús, etcétera. Todos ellos, pero observemos algo, mis hermanos, fue de una manera, fue abandonado Jesús, porque tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de él. Estamos comprendiendo. Todo está culminado, está terminado, porque todo estaba enfocado en que se llevara puntualmente a cabo la obra de Jesús. Todo, porque todo tiene que ver con manifestar su nombre, darnos a conocer quién es Él. La obra no era que Él muriera, mis hermanos. Esa es parte de la salvación, la redención, la expiación, es parte de su obra. Pero la obra, mis hermanos, es la manifestación de su nombre para mostrar quién es Él. Vamos a Marcos 15, 33 al 47. Llega la hora sexta, fíjense, ya estamos en el momento de la crucifixión, ¿sale? Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, el Eloí, Eloí,
lema sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me dejaste? Si nosotros vemos esto, tanto en griego como en hebreo, mis hermanos, está orando un salmo. Y la idea no es que se está quejando porque fue abandonado. La idea es que está cantando un salmo, aún en ese momento de suplicio, porque está declarando que está cumplida la obra. Es el Salmo 22. Y el Salmo 22 declara perfectamente cómo se cumple todo el propósito de Dios en la persona de Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo, ¿sí? Y vean la parte final del versículo, del capítulo, perdón, 22, donde narra precisamente el sometimiento de todas las naciones, de todos los reyes, de todas las razas, ¿sí? Doblándose o postrándose delante del señorío, delante del nombre, el reconocimiento del nombre de quién es Él. Entonces, observemos el Salmo 22 en su conjunto y es el cumplimiento de la obra. ¿Estamos comprendiendo? No, no pasemos por alto esto. Nos han enseñado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba solito, estaba triste, se estaba quejando, no se está quejando, está declarando que está cumplida la obra. Para muestra basta un botón. Las palabras finales de Jesús son, todo está cumplido, mis hermanos, todo está cumplido, la obra está cumplida. Y entregó el Espíritu, ¿sí se dan cuenta? Dios mío, ¿por qué me dejaste? Al oírlo, algunos de los presentes decían, mira, está llamando Elías. Entonces uno corrió, empapando en vinagre una esponja, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Todavía se está burlando, ¿se dan cuenta? Pero Jesús al lanzar una fuerte exclamación expiró y el velo del santuario fue rasgado en dos de arriba a abajo. El centurión, destacado frente a él, viendo que expiró así, dijo, ¿verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Fíjense el testimonio de Jesús y fíjense el testimonio de un centurión. No estaban sus discípulos ahí, de un centurión. También había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, y quienes lo seguían y lo servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Llegando ya el atardecer, puesto que era la preparación, esto es, el día anterior al reposo, vino José de Arimatea, un miembro respetable del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ya estaba muerto, mi hermano. Estamos resaltando estos puntos. El cuerpo de Jesús, para hacer énfasis en que se cumplió la escritura. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Muchos dicen, es que Jesús no murió, fue bajado. No, mi hermano, estaba muerto. Llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José, no dice, le dio vivo a Jesús para que se lo llevara y lo curara. Quien habiendo comprado una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que había excavado en una roca y lo rodó una piedra entre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era puesto. Veamos, mis hermanos, cómo está culminando la obra de Jesús. Me vas a decir, pues culminó con su muerte. No, mi hermano, culminó, fíjate, proclamando el Salmo 22, cumpliendo lo que habíamos visto hace ratito junto con el Salmo 75, ¿te acuerdas? Y el Salmo 22, cantaré salmos en mi vida, cantaré salmos a Elohim, y eso decía el Salmo 75, y el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, voy a proferir tus alabanzas, alabanzas a tu nombre. ¿Cuál fue el cumplimiento de la obra?
No fue la muerte de Jesús, mi hermano. La muerte de Jesús fue parte del cumplimiento de la obra. ¿Estamos comprendiendo? ¿Y el cumplimiento de la obra cuál fue? Que fue manifestado el nombre hasta el último aliento de Jesús. ¿Lo entendemos? No es que Jesús no tenía que morir, no estoy diciendo eso. Sí tenía que morir, sí tenían que cumplirse todas las profecías, pero ¿cuál era el objetivo? La obra. ¿Y cuál es la obra? Manifestar el nombre. Vamos al verso 17. Cuando nuestro Señor Jesús, como recipiente, como copa, como cáliz, revela su nombre, me enseña que yo fui puesto para ser su testigo. Para eso fui puesto, pero mis prioridades me impiden cumplirlo. Mis necesidades, mi ego, mi soberbia, me impide cumplirlo. La criada portera le dice a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿Qué tenía que haber contestado? Pedro, el que muchos dicen que es Pilar. ¿Qué tenía que haber contestado, mi hermano? Sí, sí, soy su discípulo. ¿Y qué dijo? No, no lo soy. ¿Estamos comprendiendo? ¿No eres tú de esos discípulos? No. ¿Cuántas veces te has avergonzado de tu Señor? Oye, ¿tú eres creyente? No, 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 no. Mis papás, mis hermanos. No, yo no. ¿Te avergüenzas? Nuestras prioridades, nuestras necesidades nos impiden cumplir su propósito. ¿Cómo voy a hablar de su nombre? ¿Qué van a pensar de mí? Preocúpate por qué va a pensar tu Señor cuando estés delante del trono. Te va a decir, tú me negaste, pues no sé quién eres, tú tampoco, no, no te conozco. Señor, pero yo tenía 80 años congregándome y calentando la banca en una iglesia. En verdad no te conozco, apártate de mí, siervo inútil. Isaías 43, 10, 28 es claro, mis hermanos, claro en este propósito. Fíjense, sed mis testigos, dice Yahvé, sed mis testigos, mi siervo que yo escogí, para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy. ¿Cuál es el propósito de que seas testigo de Él, mi hermano? No es lo que Dios hizo en tu vida. Fíjate lo que dice aquí, que seáis mis testigos que yo escogí para que sepáis, para que creáis y para que comprendáis que yo soy. Nárranos lo que Dios ha hecho en tu vida. No, mi hermano, con todo respeto, no me interesa. Nárrame quién es Dios, porque eso fuimos enviados. ¿No fuiste enviado a presumir de lo que Dios ha hecho en ti? ¿Estamos entendiendo? Fuiste enviado para decir quién es tu Señor. Antes de mí no hubo Dios ni existirá otro después de mí. Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. Eso es lo que tienes que testificar. ¿Quién es Él? Yo predije, yo salvé, yo os he hecho saber y no ha habido Dios extraño entre vosotros. Eso es lo que tenemos que decir, que Él es nuestro único Dios. Por tanto, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé. Sí, antes que hubiera día, yo soy. Eso es lo que tienes que testificar. ¿Quién es Él? Su nombre, yo soy. No hay nadie que pueda librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién lo podrá deshacer? Así dice Yahvé, el que te está redimiendo, el Santo de Israel. Fíjate para qué te redimió, te rescató y te salvó. Por vuestra causa he enviado a Babilonia, a todos ellos los haré bajar como fugitivos, a los caldeos en las naves de sus clamores,
Yo soy Yahvé, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Eso es lo que tienes que testificar, que Él es Yahvé, que Él es santo, que Él es el creador, que Él es mi rey. Así dice Yahvé que abrió camino en el mar, sendero en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropas en sus valientes. Juntos se acuestan para no levantarse, se apagan como se apaga el pabilo. No recordéis lo de antaño, ni os cuidéis de lo pasado. He aquí, yo hago algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notáis? Fíjense, abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad. El camino es Jesús, mis hermanos, camino del desierto, los 3 días que fue sepultado, los 3 días que tardó Israel en llegar, cuando salió de Egipto, en llegar al monte Sinaí para adorar a Dios. ¿Se están dando cuenta? Me darán honra las fieras salvajes. Nosotros no, pero las fieras salvajes sí. Es increíble. Los chacales y las avestruces, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo he formado para mí mismo. Fíjate, fuiste creado para Él, para su gloria, para que proclamara mi alabanza, no para que presumiéramos que nosotros tenemos la sangre de Cristo y que somos libres y que tenemos poder para hacer cosas y que no sé qué tanto rollo, mis hermanos. Con todo, oh Jacob, no me invocaste, te cansaste de mí, Israel. No me trajiste el cordero de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te abrumé exigiéndote ofrendas, ni te fatigué pidiéndote incienso. No me compraste canela con dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste la carga de tus pecados sobre mí y me abrumaste con tus iniquidades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Escucha, ¿por qué perdona nuestros pecados? Por amor a Él mismo, a su nombre. No me acordaré de tus pecados. Hazme recordar y entremos juntos a juicio. Razona tu causa para que puedas ser justificado. Ya tu primer padre pecó, tus representantes se rebelaron contra mí, por tanto, yo he deshonrado a los príncipes del santuario y entregué a Jacob a la maldición y a Israel al vituperio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, mis hermanos? Desobedecemos. Fuimos puestos para ser sus testigos, pero no lo hacemos. Renegamos, igual que Pedro. ¿Eres discípulo? No, yo no soy. ¿Pero qué no vas a una iglesia? Ah, sí, pero pues voy porque pues va mi esposa, porque va mi esposo, porque, pues, porque van mis papás, pero pues yo nomás voy ahí para no dejar, ¿no? Para no tener problemas en la familia. No sé qué le vas a decir al Señor cuando estés delante de su presencia y te diga, a ver quién soy. ¿Qué le vas a contestar? Para ver si puedes entrar o no, mi hermano. A lo mejor vas a buscar a tu papá o a tu mamá o a tu hermano, al esposo, para ver si los ves por ahí. Te doy una noticia, no los vas a ver. No puedes decirle, es que vengo con él. No, mi hermano. ¿Qué le vas a decir al Señor? Vamos al último versículo, Juan 18:18. Jesús como cáliz, como copa, como propósito, revela su nombre para que demos testimonio, no de nosotros, no que des testimonio de ti. No se trata de dar mi testimonio, mi visión, la misión de mi iglesia. No, mi hermano. Hay una sola iglesia, la de Cristo. Es dar testimonio según su propósito, lo que Él quiere. Los esclavos, los sirvientes que habían preparado un brasero estaban de pie y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. Párate, ponte de pie,
No solamente como Pedro calentándote. Párate en medio de la congregación, mi hermano, como dice el Salmo 22, y anuncia su nombre. Proclámalo, testifícalo, anúncialo, porque para eso fuiste enviado. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo, lo adoraron, lo adoraron. Aunque algunos dudaron, ¿será o no será? Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿te acuerdas? Autoridad, majestuosidad, señorío, el reino, me fue dado. Estaríamos hablando de el Shem, su nombre. O sea, todo el nombre, todos los atributos me fueron dados. Shem, el nombre, todo el nombre me fue dado. En el cielo y en la tierra. Es que aquí no dice eso. Bueno, ve Filipenses 2, por ejemplo. Ahí sí dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, ¿verdad? ¿Verdad que sí dice? No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Sí se dan cuenta? Sí dice eso la palabra, ¿verdad? El nombre. Toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Me fue dado ese nombre, esa autoridad en el cielo y en la tierra. Yendo, fíjate, a él le fue dado el nombre. Hay un propósito para que tú vayas, disipules a los gentiles y los bautices en el nombre. ¿Qué es bautizar? Sepultar. Así estarás cumpliendo Malaquías 2, mi hermano, sepultándolos en el nombre, discipulándolos en el nombre, testificándoles el nombre, sus atributos, quién es Él, no tu testimonio, no lo que hace tu iglesia, no la visión que tú tienes, no tu propósito que tienes tú, no, 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 no. Estamos entendiendo. El Señor Jesús, la copa recipiente, mis hermanos, ejemplificó en y con su vida su propósito. Vamos a ver este Salmo 22, también Juan 17, 6 y el versículo 26. No perdiendo de vista que todo esto se refiere a Jesús, pero también el propósito que tenemos nosotros como sus testigos, sobre todo en el verso 26. Fíjense, de Juan 17, ¿sí? Fíjense, empezamos con el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Ese es el propósito de Jesús. Ese es el propósito de cada uno de sus testigos. Luego Juan 17, 6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, o sea, tu logos. Acuérdense que logos es todo el nombre completito, con todos y cada uno de sus atributos. Habla de Jesús, pero también habla de sus testigos. Y por último, Juan 17, 26. Y les di a conocer y daré a conocer tu nombre para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Observemos, está hablando de Jesús. Les di a conocer y daré a conocer tu nombre. O sea, Jesús sigue dando a conocer su nombre. ¿Cómo, mis hermanos? Pues a través de sus testigos, lo que veíamos en Isaías 43, testigos de que Él es yo soy, como dice en Juan 8, versos 24, 56, 58, ve varios versículos ahí dice, eh, si no creen que yo soy en sus pecados se van a morir antes de que Abraham fuera yo soy. Ve el capítulo 8 de Juan para que te des cuenta lo que está declarando Jesús. Y es enfático, no dice yo soy la puerta o yo soy el camino, dice yo soy, ese gran yo soy, Éxodo 3, 14 al 16, mis hermanos. La revelación del nombre, de quién es Él.
Daré a conocer tu nombre. Lo he dado a conocer, daré. ¿Cómo? Pues por el testimonio de nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Pues Juan 3:16. ¿En qué consiste el amor de Dios? Tener vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. Conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Ora con Isaías 43, mi hermano, para que te des cuenta qué significa ser testigo. No es testificar de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. No, 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 no malinterpretemos. Y no te estoy diciendo que seas desagradecido. Es manifiesta las maravillas, pero no quedándote en el milagro, en la señal, sino manifiesta el atributo que Dios te mostró en ese milagro. ¿Cómo se mostró? ¿Se mostró como amor? Testifícalo como amor. ¿Se mostró como poder? Testifícalo como poder. ¿Se mostró como copa? El día de hoy, por ejemplo, recipiente de su voluntad. Testifícalo así, mi hermano. No se trata de que seas exaltado tú. Ay, pobrecito, ¿cómo sufriste en ese momento? Y toda la gente, ay, sí, pobrecito, y se queda contigo. No, recuerda Isaías, que sepan que yo soy. El propósito es que sepamos quién es Él para adorarlo y glorificarlo. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús como copa, recipiente, mi hermano. Al ser sus testigos, nosotros somos esas copas, esos recipientes, esos cáliz en Jesús, no individualmente nosotros, en Jesús, en Él, en su voluntad. ¿Estamos comprendiendo? Para honra y gloria de su nombre. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y pues que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua, y que podamos hacer su preciosa voluntad. Amén.